gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Tarzán. Primero hay que aclarar que Tarzán es un personaje ficticio que tuvo su primera aparición en una revista del año 1912. Posteriormente se adaptó como una novela, y fue a partir de allí que se le comenzaron a hacer diversas adaptaciones a la pantalla grande. Claro que de todas esas, la más familiar y a la que la gente le tiene más cariño es a esta versión animada del año 1999. La película pudo realizarse después de que Danton Burrows, nieto del creador del personaje, diera el visto bueno al proyecto. En todas las películas anteriores de Tarzán, siempre se buscaba que el título sonara llamativo o algo épico. Y es que normalmente se titulaban algo así como Tarzán de las Fieras, el tesoro de Tarzán, Tarzán contra el mundo. Y así continuaban, hasta esta versión, que fue la primera en tener únicamente como título Tarzán. La actriz Glenn Close se consideró como una excelente opción para la voz de Cala, y así fue, pues ella prestó su voz para esta increíble mamá. Lo irónico es que esta actriz algunos años atrás interpretó a la malvada Cruella de Vil en la película de 101 Dálmatas. Su nombre será Tarzán. Si quieres, es tu bebé. Uno de los nombres originales que tenía pensado el creador del personaje era Sartán o Tublatzán, pero no sonaba muy bien, así que finalmente se decidió por Tarzán, que significa piel blanca en lenguaje manganí. Solo para aclarar, el manganí no existe, es tan solo un lenguaje inventado por el escritor. I said he could stay. That doesn't make him my son. Lance Henriksen fue elegido para ser la voz de Kerchak. Los realizadores sintieron que solo su voz, ronca y poderosamente profunda, sería capaz de llenar el inmenso tamaño de Kerchak. Y como dato adicional, en Latinoamérica, quien le prestó su voz fue José Labat, el que ha sido el narrador de las franquicias de Dragon Ball. Dije que puede quedarse, no que va a ser mi hijo. Quizás en algún momento de tu infancia te llegaste a preguntar, ¿Terk es macho o hembra? Pues la respuesta es que es hembra, pero originalmente iba a ser macho. Lo que pasó fue que cuando los actores masculinos audicionaron para prestarle su voz, ninguno de ellos logró ese vínculo con el personaje, y la voz no lograba ser del todo convincente. Tiempo después, llegó una actriz y probó con su voz. Al productor le gustó tanto que argumentó, bueno, no hace falta ser hombre para ser un mejor amigo. Así que al final se decidió que Terk fuera hembra. Las canciones que podemos escuchar en la cinta las cantó alguien llamado Phil Collins, y lo sorprendente es que él mismo las cantó en 5 idiomas. La versión francesa, la versión en inglés, la alemana, la italiana y la que todos conocemos, su versión en español. Phil Collins, para mejorar su pronunciación en los distintos idiomas, decidió utilizar la técnica de ponerse un lápiz en la boca. Además de todo eso, este cantante también estuvo a punto de hacer la voz de uno de los gorilas. Pero bueno, ya en este caso al final resultó que hubo un cambio de planes, así que esto no lo pudo hacer. Existe una película llamada Tarzán 2, cuya trama está ambientada en algún momento entre la infancia y la adultez de nuestro personaje. Dicha película tuvo algunos comentarios positivos por la buena animación. Sin embargo, fue muy criticada por ser considerada como una precuela totalmente innecesaria. El mismo año que salió esta película también salió su videojuego para las consolas del momento. Así que si alguna vez tuviste un PlayStation, Game Boy o Nintendo 64, es probable que lo hayas jugado. ¿Alguno recuerda cómo se llamaba este felino? Su nombre era Sabor. En la novela original, Sabor significa tigre en lenguaje manganí, pero más tarde el mismo creador de ese término le cambió el significado a leona, al enterarse de que no hay tigres en África. Y en esta película el significado cambió de nuevo, y finalmente significó leopardo.
El caballero que animó el personaje de Tarzán fue Glen King, que también se ha encargado de la animación de personajes como Ariel, Aladín y la Bestia. Aparte, este señor tiene un hijo que solía estar muy metido en el surf y el skate, y esto lo inspiró a que viéramos a Tarzán deslizándose por los árboles, en lugar de solo andar saltando de cuerda en cuerda. Se estudió muy bien la forma en que los leopardos acechan a sus presas, y cómo estos se camuflan en el ambiente. Esto lo representaron de una forma excelente en la película. Justo después, en la escena de la pelea, Tarzán es lastimado en el pecho, y las cicatrices las vemos por un momento, pero después estas desaparecen. Esto es algo que el director quiso que fuera así, porque después de ver cómo se verían las cicatrices, consideró que sería algo muy pesado de ver durante toda la película, así que mejor decidió que Tarzán se curaría milagrosamente rápido. El grito de Tarzán que pudimos escuchar no fue hecho por su actor de doblaje, sino que lo hizo Brian Blessed, el que hizo la voz de Clayton, el villano de la película. Para realizar el personaje de Jane, tomaron como modelo a la actriz Jennifer Love Hewitt, que la pudimos haber visto en Garfield. Se contrataron a varios profesores de anatomía para consultarles cómo se debería ver la musculatura de Tarzán, es decir, qué tan marcados deberían ser sus brazos, su abdomen, sus piernas, evaluando aspectos como los movimientos cotidianos que este normalmente hacía y el hábitat donde creció. Y para los que se pregunten por qué Tarzán no tenía barba o vellos en su cuerpo, se debe a que el personaje de Tarzán es extremadamente lampiño. Y no es broma. Este es un hecho que no solo se ha mantenido en esta película animada, sino en muchas de las otras adaptaciones que se le han hecho al personaje con el paso de los años. Esta película tiene varias referencias a la adaptación que se le hizo en 1932. Una de las más significativas es esta escena. Jane. Tarzán. Cuando los simios y el elefante llegan al campamento de los humanos, podemos ver que Tantor se asusta al ver los objetos, y Ter le dice: Amigo, contrólate, estas cosas no están vivas. Pero si fuera otra película podríamos decir que sí lo están. Y es que uno de los objetos que se pueden ver son las tazas de té que vimos en La Bella y la Bestia. Durante el destrozo musical, dos primates imitan el paso golpe golpe que fue visto en un corto de Disney llamado In the Bag. En la novela, Tarzán es adoptado por chimpancés, mientras que en esta película él es adoptado por gorilas. ¡Gorilas! Si alguna vez te preguntaste cuál es el verdadero nombre de Tarzán, la respuesta está en el villano. Así es, su verdadero nombre es John Clayton III, y eso de ponerle Clayton al villano solo fue un detalle que Disney quiso introducir como referencia a la novela, ya que en la trama que se hizo para esta película animada no había forma de saber el nombre de Tarzán. Cuando Tarzán está mirando las imágenes, vemos que pasan rápidamente, y varias de ellas son obras muy reconocidas, como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y la Mona Lisa. Cuando los pequeños gorilas voltean al profesor Porter, se caen varias cosas, entre ellas un pequeño juguete, que es un perrito, el cual es el mismo que apareció en Mulan. Durante el transcurso de la película nos iban poniendo a Jane un poco más reveladora. Cuando ella aparece por primera vez, lleva una ropa de alta clase y un sombrero en su recogida cabellera. El día después que conoce a Tarzán, lleva una camisa, una falda simple, el cabello ligeramente recogido y está descalza. Un poco después, cuando ella comienza a enamorarse de Tarzán, la vemos con una camiseta simple y con el cabello completamente suelto. Todo esto se hizo para reflejar su transformación de una dama de alta clase a una mujer joven con espíritu libre. Originalmente se había planeado que la lucha culminante entre Tarzán y Clayton fuera en el barco de carga, pero después se decidió trasladar la lucha final a la selva, donde el personaje de Tarzán tenía la ventaja y podría desenvolverse mejor. Casi al final de la película, el estudio nos da lo que se ha convertido en una de las escenas de muerte más explícitas para un villano de Disney. Y es que hasta podemos ver la sombra de nuestro villano ahorcado. Siendo esta una película de Disney, es interesante el hecho de que tenga un alto número de muertos en cuanto a personajes primarios o secundarios se refiere. El primero fue el hijo de Kala y Kershak, seguidamente los padres de Tarzán, más tarde Sabor.
Ya al final, la muerte anteriormente mencionada Clayton. Y por último, el gran Kerchak. Nuestra familia ahora dependerá de ti. Mi hijo. En el libro, Tarzán y Jane tienen un hijo, llamado Korak. Por supuesto, esto en la película no lo vimos, y es que en la trama esto no era necesario, pues la idea era explorar la relación que había entre Tarzán y Jane, y de cómo cada uno aprendía un poco del otro. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Carlis, Alonso, Nicole, Gustavo, Elibats y Jaide Ramírez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.